Shalom, hermanos, vamos con la tribu de José. Los dos amores de la vida de Jacob fueron Raquel y José. Así como la gracia de Raquel abundó en todo a la vista de Jacob para amarla, así José cayó en gracia en Egipto sin el más mínimo esfuerzo. Faraón dijo en Génesis 41:38, ¿podremos hallar a otro como José? Un hombre en quien está el espíritu de Elohim. En Génesis 49:22 dice de José, es una rama fecunda junto a un pozo, sus vástagos se extienden sobre un muro. Los hijos de José son agradables, tienen carisma, gracia, inocencia, son un canal para establecer relaciones al mundo, así como son los misioneros, con capacidad de llegar a cada lugar con la luz y belleza que les caracteriza. José es una persona recta, digna de confiar, que se gana la confianza de sus jefes y rápido prospera en todo lo que hace. Tiene la gracia y favor de Yahweh sobre él. José es íntegro a Yahweh, no le falta. Su fidelidad va primero y a eso se debe todo el bien que caracteriza a los descendientes de José. José es un salvador. Él sabe con sabiduría y entendimiento dado por Yahweh resolver situaciones. José despierta amor en los demás, lo cual abre esa puerta a la confianza y corrección. José es leal a los que confían en él, no les falla. José cree que es posible al mundo que se le pueda proveer visión y significado, propósitos, sin la tentación de perder la integridad personal, superando las tentaciones que nos hacen desviar del propósito divino. José es muy diferente a Judá. Judá busca dinero antes que relaciones. José busca relaciones y no le importa el dinero, aunque Yahweh lo bendice con lo que es la parte económica. Uno de los mayores problemas es el pecado de la usura de Judá. El amor al dinero lo que lo llevó al castigo de Yahweh muchas veces. José desea relaciones personales y no relaciones de negocio. Por eso José es fecundo. Él traerá muchos a salvación, aunque está entre las naciones, y muchos de José ni saben que son descendientes de este hijo de Jacob tan especial. José es un hijo sabio. Aunque a José, por sus atributos, su sabiduría, fidelidad, es atacado por sus hermanos, él prevalece siempre porque la mano de Yahweh está con José. Y él es bendición al mundo y sus bendiciones sobrepasan a las de sus hermanos. Por medio de José se cumple la promesa de un pueblo numeroso para Yahweh. En sus manos están los gentiles entre las naciones y las tribus de Israel, incluyendo a sus dos hijos, Efraín y Manasés. Amén. Shalom, hermanos. Vamos a hablar de los dos hijos de José. Vamos a hablar ahora de Manasés y luego en la próxima nota vamos a hablar de Efraín. Manasés era el primogénito de José. A él le correspondía el liderazgo. Sin embargo, vemos que Yahweh le habla a Jacob y cambia los planes y le da la primogenitura a Efraín, convirtiéndose en el líder. Incluso José significa fecundo y a través de sus dos hijos ellos iban a llenar la tierra con diferentes propósitos. Manasés representa el exilio y significa olvido. Cuando él nació, queriendo decir esta palabra, Yahweh me ha hecho olvidar. Manasés es olvido, completamente mi adversidad y mi hogar paterno. Pero fíjense cómo ese nombre le corrió atrás a los hijos de Manasés, porque ellos se desconectaron completamente de sus raíces, olvidaron todo al vivir en el exilio, fueron prósperos, son prósperos,
en Egipto, en Babilonia, en el cautiverio, y se olvidaron de sus padres, de sus ancestros. Se volvieron totalmente gentiles y muy numerosos también. Olvidaron sus raíces, pero Yahweh les hará recordar para que regresen a Israel y cumplan la promesa a sus padres. Fíjense que Manasés está en los 144,000, sin embargo, Efraín no está, porque los dos fueron elegidos con un propósito. La tribu más bendecida de todas es la tribu de José. Y fíjense que en Deuteronomio 33, verso 13, mire cómo hereda esta bendición tanto Efraín como Manasés. A José dijo: bendita de Yahweh sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo, con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manasés. Fíjense que dice millares de Manasés, 10 millares de Efraín. De los de Manasés son mucho menos que lo de Efraín. Pero Efraín, tanto Efraín como Manasés han sido muy bendecidos, porque esa bendición que se le dio a José cayó en sus hijos cuando Jacob los toma como hijos suyos y los bendice. A pesar de que Manasés era el primogénito, él le dice: él será grande, pero su hermano Efraín será mucho más grande, y su descendencia sería la plenitud de los gentiles. Entonces Manasés es aquel que ha olvidado completamente sus raíces. Es parte de los 144,000 que han salido del engaño de la religión y se han apartado para Yahweh. Llevan una vida organizada y próspera, pero a pesar de que han llevado muchos años recibiendo la bendición de Yahweh, a ellos se les hace muy difícil entender que pertenecen al pueblo de Israel, porque están cegados por la religión. Entonces ellos deben salir y son parte del reino con bendiciones, o sea que han sido bendecidos en esta vida grandemente y son bendecidos también en el reino como sacerdotes. Amén. Shalom, mis hermanos. Vamos a hablar de la tribu que yo diría una de las más importantes de entender. Creo que la más importante es Efraín y la tribu de Leví. Y vamos a hablar de Efraín. Efraín es el otro hijo de José junto con Manasés, que nacieron en Egipto. Madre egipcia, padre israelita. Es el hijo de la fertilidad, fecundo. El hijo en el que Yahweh se deleita, aunque problemático, pero tiene cierta inocencia. Fíjense que es el hijo que se le entrega la primogenitura, el primogénito. Cuando Jacob le tenía que dar la primogenitura a Manasés, Yahweh se la entrega a Efraín, porque ya él tenía un plan de que aunque Manasés iban a ser muchos, Efraín iban a ser 10 veces más, o sea, fecundo. Entonces, él es un niño especial. Es como ese hijo travieso que amamos a pesar de todo, porque tiene características de su padre José en cuanto al carisma. Efraín también representa el exilio y está entre las naciones. Efraín es un líder que guía al pueblo de Yahweh. Él fue elegido, pero tiene un problema de idolatría muy fuerte, que es su rebeldía. Se ha mezclado tanto entre las naciones que es un hijo que, siendo llamado a ser sabio, no lo es y sufrirá mucho. Por esto,
aunque Yahweh lo ama mucho y lo usa para traer a sus hijos al camino, aunque equivocado en su mayoría por sistemas religiosos paganos y apóstata, Yahweh lo está usando porque de ahí lo está sacando y de ahí está trabajando con las tribus. Efraín nació gentil y no sabe de sus raíces hebreas, de hecho las niega, pero él está siendo llamado hoy y algunos de Efraín están respondiendo. Aunque están respondiendo, no pueden soltar totalmente la religión. Tienen espíritu de idolatría muy fuerte. O sea, conocen las raíces, comienzan a cambiar ciertas cosas, pero siguen viviendo en muchos sentidos con la contaminación de la religión que llevaban. Efraín es la plenitud de las tribus. Tiene el poder de que las demás tribus sean llamadas por su nombre. El carisma de José le fue heredado. O sea, todas las tribus están en ese palo, en el palo de José, con Efraín. Efraín es un alef, un buey, un líder. Efraín representa el florecimiento de Israel. Pero fíjense una cosa, Efraín es un líder. Pero imagínate que un líder te guíe mal. ¿A dónde vas a parar? Y si aún siendo Efraín, regresando a las raíces hebreas, te empieza a mezclar lo santo con lo profano, ¿hacia dónde te va a llevar? Ese es el problema de Efraín. Aquellos pastores y líderes que muchas veces decimos, pero es que ese es un hombre de Yahweh, pero no quiere dejar la idolatría. No quiere porque, fíjense que muchas veces el mayor ídolo es ellos mismos. Quieren ser adorados, quieren ser exaltados, no quieren perder sus congregaciones para predicar la verdad. Entonces, eso es rebeldía. Y rebeldía es idolatría. Entonces, vamos a ver un ejemplo de quién era de esta tribu, Jeroboam. Otro que era de esta tribu era Josué. Pero sin embargo, Josué fue un buen líder. Él se guió de las escrituras y él sí llevó a su pueblo a la tierra prometida. Sin embargo, ¿qué hizo Jeroboam? Siendo él de la tribu de Efraín, condujo al pueblo a la idolatría completamente. Efraín, fíjense, aún en la muerte y el castigo retiene su promesa de vida, porque él representa ese cautiverio de huesos secos en las naciones, a los cuales Yahweh le promete vida. En Ezequiel 37, el valle de los huesos secos le dice que son la casa de Israel, y la casa de Israel está en la mano de Efraín. Efraín es el líder de la casa de Israel y también es una de las tribus, pero ellos tienen en su mano, representan la multitud de los gentiles. Efraín es el corazón de Israel. Él necesita regresar a su padre, arrepentirse, sentir y reconocer en humillación el pecado de su juventud. Por eso, todas las tribus son Efraín primero. Recuerden que las tribus no tienen identidad y primero reciben la promesa de primogenitura a través de Efraín por medio del Mesías. Luego que entran aquí, que están bajo este liderazgo, Yahweh se encarga de sacarlos y llevarlos a su tribu. Hay muchos que están en las raíces hebreas que no salen de Efraín, se quedan como Efraín y van a recibir los juicios, porque Efraín no está sellado en los 144,000. ¿Por qué? Porque su idolatría no le deja ver. Entonces, aunque están en las raíces hebreas, están ahí en Efraín y no entienden la otra parte de las tribus, no la buscan porque ellos son Efraín y lo dicen, yo soy Efraín, y no entienden. Entonces, Efraín fue quien se llevó a las 10 tribus en cautiverio. Se le llamó a las 10 tribus del norte como Efraín y fue Jeroboam el líder que los llevó y les enseñó a ser idólatras, a rebelarse contra Yahweh. Efraín le puso nuevos mandamientos como dispuso su corazón, pero Yahweh fue quien enseñó a Efraín a caminar, aunque Efraín ni cuenta se daba y lo sacó del liderazgo
de Efraín y le dijo: esta es tu tribu. Deja a Efraín solo ahora. Él es dado a los ídolos. Espíritu de fornicación hay en él, pero al final, aunque Efraín tenga que sufrir el juicio, él dejará los ídolos para siempre y dará verdaderos frutos. Un ejemplo para que me entiendan lo que le quiero decir. Cuando yo fui a Israel, ya hacía unos meses que yo había leído sobre Efraín y yo veía que Yahweh hablaba muy bonito de Efraín y yo le preguntaba: pero ¿quién es este Efraín que tú amas tanto? ¿Por qué tú le hablas así? Y empecé a buscar en la Biblia dónde más aparecía ese nombre. Cuando fui a Israel, él me dijo: tú eres Efraín. Y me dijo: la iglesia mía cristiana entre las naciones es Efraín. De ahí fue que yo empecé a estudiar, y por esa palabra que él me dio fue que pude entender las raíces hebreas. A mí nadie me enseñó. Yo empecé a buscar en las escrituras, buscar, y fui encontrando una cosa, otra y otra, hasta que llegué. Pero sin embargo, un día tuve un sueño donde él me decía qué tribu yo era. Y yo: pero ven acá, pero espérate, yo era Efraín. Y pude empezar a comprender. Obviamente, mi primera pregunta era: ¿por qué Efraín no está en los 144,000? Y yo siempre le preguntaba eso a Yahweh. Entonces, yo sabía que Efraín era una tribu sola, pero también que representaba las 10 tribus. Entonces tenía sentido de que sea Efraín primero, tome mi identidad como primogénito, pero salga y me ubique en mi tribu. Y ahí lo pude comprender y espero que ustedes también lo entiendan. Según lo estudiado, Efraín es aquel líder, un Aleph. Es representado por el buey, que hoy dirige a las distintas denominaciones, pero en la contaminación de la fornicación espiritual, donde se adora una trinidad, se adoran pastores, se exalta al hombre, se ama y motiva al dinero. Algunos que han salido del sistema han entrado en las raíces, pero aún no quieren salir del sistema religioso, y los ves enseñando doctrinas cristianas, mezclando aún lo santo y lo profano. Esos también son Efraín. Podemos ver los efraínitas en el cristianismo y también en las raíces hebreas. Esos hombres que lo ves, que son apartados para Yahweh, que tienen celo, pero tienen espíritu de fornicación y no pueden soltar el engaño, la contaminación tan fácil. Salen de un engaño y entran en otro. Aunque ellos dicen muchos que han salido de Roma, no, aún siguen el sistema nicolaíta y hacen muchos ritos religiosos. O sea, cambiaron de religión. Están en la raíz, entienden las fiestas, pero siguen con su sistema nicolaíta. Efraín, lamentablemente, con toda su sabiduría, liderazgo, estudio, devoción, pastorado, con todas las bendiciones. ¿Por qué? Porque Efraín ha sido bendecido también económicamente y prosperado. Sin embargo, no será sellado con los 144,000 porque ellos no están limpios. Hay engaño en ellos. En Osea 13:13 dice: como dolores de parto vendrán sobre él, porque es un hijo que no discierne. A causa de esto, no podrá ponerse de pie por los dolores de parto por los hijos. O sea, Efraín es parte de esas vírgenes insensatas. No disciernen bien, no entienden, no comprenden. Quedarán allí con los demás. Efraín es quebrantado en el juicio final y dejará los ídolos y será felizmente restaurado a Israel. Eso está escrito en el libro de Osea. Escuchen lo que dice Yahweh de Efraín en Oseas 13 del 5 al 7. Yo te apacenté en el desierto, en tierra seca y deshabitada, y los alimenté y llenaron su estómago, pero se enalteció su corazón, por eso se olvidaron de mí. Entonces seré para ellos como león, como un leopardo en el camino de Asiria. Amén. Fíjense que dice la palabra que él lo apacentó en el desierto. Dice que lo alimentó, que llenó su estómago, lo guió, lo prosperó, lo cuidó, pero ellos se olvidaron de Yahweh. Entonces dice que será como un león
para ellos. Y en el capítulo 14, verso 8 de Oseas, Efraín dirá, fíjense, dirá, ¿qué tengo yo que ver todavía con los ídolos? Yo lo humillé y yo lo honraré. Como frondoso ciprés, en mí son encontrados sus frutos. ¿Quién es el sabio que comprenda esto? ¿Y quién es el entendido que lo entienda? Amén. Yo espero que ustedes puedan comprender quién es Efraín. Y espero que ninguno de ustedes, en verdad, sea de esta tribu. Que salga de Efraín y vaya y busque su tribu. Porque Efraín, a pesar de que es muy bendecido, que es un líder, un Aleph, él tiene engaño en su boca, está contaminado y va a sufrir los dolores de parto para ser purificado en el tiempo de prueba que viene al mundo. Amén.